Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora en que estén viendo este video. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5 habla del ascenso al trono de Israel del rey David, y es importante aclarar que fue coronado como rey de Israel porque ya era rey de Judá. Vamos a estar viendo entonces el contexto de los anteriores capítulos y veremos cómo esto da sentido a los primeros 5 versículos de este capítulo 5. Segunda Samuel empieza hablando de la muerte de Saúl y de Jonatán, por lo cual David es reconocido como rey de Judá en la ciudad de Hebrón. Sin embargo, Abner, que era el general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, que era uno de los hijos de Saúl, y lo proclamó como rey sobre todo Israel, oponiéndose obviamente al reinado de David. Solo Judá entonces estaba siguiendo a David, mientras que todo Israel seguía a Isboset. Tras esto se desató una batalla entre los hijos de David y los hijos de Saúl. Cada uno de estos ejércitos tenía un general importante. El del ejército de Saúl era Abner y el del ejército de David era Joab. El ejército de David en manos de Joab, como decíamos, comenzó a adelantarse en la batalla e hizo menguar al ejército de Abner, al ejército de Saúl, al punto que en una de las batallas, cuando el ejército de Saúl iba a ser derrotado totalmente, Joab tuvo misericordia de ellos y los dejó huir. Sin embargo, en ese momento se da un acontecimiento, que es que Asael, el hermano de Joab, uno de los valientes de David, persigue a Abner para matarlo. Le decían Asael el de los pies ligeros, es decir, que corría, parece que bastante rápido. Alcanza a Abner y Abner le pide que se retire a derecha o izquierda, sabiendo que era el hermano de Joab, no quería asesinarlo, y le da la oportunidad de que se libre. Asael no se mueve del lugar y Abner lo termina asesinando. Frente a esto, Abner ve que la batalla prácticamente habían perdido esta batalla y decide hacer un pacto con David para reconocer su reinado. David acepta y lo invita a un banquete en Jerusalén. Abner va allí, tiene el banquete, hacen el pacto y David deja ir a Abner en paz. Joab había quedado muy dolido por la muerte de Asael, por lo que había quedado ese rencor en su corazón y quería tomar venganza en algún momento. Joab en ese momento del pacto de David con Abner no estaba en Jerusalén y se entera de lo que había sucedido. Por lo tanto, al llegar a Jerusalén, inventa una trampa y lo llama a Abner con la excusa de que tenía que decirle algún secreto. Cuando quedan a solas, entonces Joab termina asesinando a Abner. David entonces decide eh, no hacerse responsable de la muerte de Abner y allí entierran a Abner y hacen luto, hacen duelo y ayuna con tristeza. También es algo estratégico. Si David se hacía responsable de la muerte de Abner, entonces todo Israel se le iba a poner en contra, porque Abner era un general reconocido por todo el pueblo y era la mano derecha de rey Saúl. Entonces David tenía que estar en una relación buena con Saúl para que todo Israel lo reconociera como rey. Al mismo tiempo, Isboset estaba preocupado al enterarse de la muerte de Abner. Era la única persona que aseguraba que no le hicieran daño. Ahora que Abner había muerto, Isboset se ve en un grave peligro. Mientras que estaba durmiendo, dos generales del ejército de Saúl, del ejército de su padre, lo asesinan. Y luego van a David para proclamarlo como rey de todo Israel. Esto es lo que introduce a este capítulo 5 que vamos a ver a continuación. Dice el versículo 1: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Vieron ese reconocimiento de que era David el que salía de frente de la batalla y traía la victoria a Israel. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel.
era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que reinó unos 40 años, si somos bien exactos, reinó durante 40 años y medio, ¿no? ¿Qué podemos ver en estos primeros 5 versículos? Bueno, es claro una imagen, de Jesucristo, ¿no? Hoy día solo la iglesia acepta a Cristo como el soberano, y el soberano sobre todas las naciones. Pero entre las naciones no parece ser así. Cada una lucha por tener más poder que la otra, por estar en el primer lugar, y han dejado de reconocer la soberanía de Dios sobre todo, ¿no? Sin embargo, como cristianos tenemos una promesa de que Cristo va a volver por su iglesia en el arrebatamiento y luego volverá a la tierra para gobernar en su segunda venida. Aunque hoy día solo la iglesia lo reconozca como rey soberano, va a llegar el momento en que todas las naciones lo van a hacer también. Dice Filipenses 2 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Cristo es el Señor. Él va a gobernar sobre cada uno de los que estén en la tierra, porque Él siempre fue y va a ser y será el soberano sobre todas las naciones. Dios es el que pone y quita reyes. Así que tenemos una garantía a futuro de que vamos a estar con el máximo soberano de su lado y siendo parte de su gobierno. Por lo tanto, qué bueno sería que hoy mismo lo estemos reconociendo como soberano, en primer lugar, en nuestras vidas, y en segundo lugar, como soberano sobre todas las naciones y también sobre toda la creación. El primer punto que podemos ver entonces es cómo David, que al igual que le pasó a David, nosotros como iglesia estamos en la posición de Hebrón o de Judá, reconociendo a Cristo como el soberano. Pero un día llegará todo Israel para reconocerlo como rey de todo Israel. Es decir, llegarán todas las naciones, todo el mundo, y lo van a poner en ese lugar sobre todo lo creado. Él va a gobernar sobre todo el universo, sobre todas las personas, sobre toda la creación que habita en la tierra. Vamos a seguir leyendo un poquito el texto desde el versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Es interesante señalar acá que Jerusalén no era una tierra israelita, sino que estaba ocupada por los jebuseos. Los jebuseos se creen que podían ser cananeos o también del imperio hurrita, que era un gran imperio de la época, que tenía su fortaleza en Jerusalén, los cuales hablaron a David, sigue diciendo el texto, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Los jebuseos tenían una gran muralla en Jerusalén que era totalmente impenetrable, y se sentían seguros. El ejército de Israel no podía traspasarla, no tenía las herramientas para hacerlo. Así que David se encuentra con este problema al principio y además de no poder avanzar, de no poder entrar a la ciudad, recibe la intimidación de los jebuseos diciéndole que hasta los cojos y los ciegos podían vencer a los israelitas. Sin embargo, el ejército de Israel encuentra un canal subterráneo que entraba a la ciudad y que, bueno, hasta hoy día se desconoce cuál era su uso, pero por ese canal, por ese punto débil que tenían los jebuseos, se introduce el ejército de David y logra entrar a Jerusalén para conquistarlo. Nosotros comúnmente, frente a la intimidación y el poder de otras personas, de las circunstancias que nos parecen demasiado grandes, tenemos un espíritu más derrotista. Cuando digo espíritu derrotista me refiero a una actitud, no a un espíritu angelical o un ser celestial o demoníaco, sino a esa actitud derrotista. Nos sentimos comúnmente intimidados, nos acobardamos y nos quedamos estancados, congelados, no podemos avanzar. Henry Ford decía,
tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. David podría haber escuchado a los jebuseos y decir realmente no podemos traspasar esta fortaleza, voy a perder a todo mi ejército, los ciegos y los cojos van a terminar con nosotros, esta fortaleza es muy grande y no tenemos las herramientas para pasar sobre ella. Pero sin embargo, en vez de hacer esto, él buscó la manera de entrar a la ciudad, de conquistarla, hasta que encontró este canal que los introdujo. Ojalá siempre actuemos como hizo David, ¿no? En vez de, comúnmente no somos valientes, en vez de ser valientes y avanzar y tratar de encontrar una solución, decimos, bueno, hasta acá llegué, hice lo que pude, me rindo. No, dejamos de creer en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, y nos enfocamos, somos negativos en esto, nos enfocamos en aquellas cosas que nos alejan del objetivo, en vez de enfocarnos en aquellas cosas que nos pueden acercar. Dejamos de buscar el canal que nos introduce a la ciudad. Cuando estamos en esta postura derrotista, solemos decir frases como, esto no se puede, no, es imposible, no somos capaces de hacerlo. Cuando estos sentimientos derrotistas aparecen, bueno, antes del objetivo, como era el caso de David había llegado a Jerusalén, y antes de empezar con el objetivo de atacar la ciudad, ya estaba recibiendo esta intimidación. Y cuando a nosotros nos pasa esto, antes de arrancar, comúnmente nos quedamos congelados, ¿no? No hacemos nada, ahí aparece la inacción. Y bueno, lo único que hacemos en realidad es escapar, huir, irnos del lugar. Y esto no nos lleva a ningún resultado, a ningún objetivo. Si nos hemos planteado una meta y antes de poder arrancar en el camino para alcanzar la meta, huimos o nos quedamos quietos, obviamente que ese objetivo no se va a alcanzar. Cuando ese pensamiento derrotista aparece mientras perseguimos esta meta que nos planteamos o el objetivo que nos planteamos, entonces comenzamos a restar un poco de energía al proyecto o a esa meta, ¿no? Ya no nos esforzamos tanto, nos empezamos a quejar y bueno, favorecemos el hecho de que todo se termine derrumbando. Y cuando eso sucede es ahí que decimos entonces, viste, yo te dije que no era lo que teníamos que hacer, yo te dije que esto iba a ir mal, te dije que no lo íbamos a lograr. Pero la verdad es que ya lo habíamos abandonado mucho antes. Así que al abandonarlo, ese proyecto no tenía ningún futuro. También esta mentalidad derrotista, esta actitud puede aparecer cuando ya se ha logrado la meta. A veces cuando se trabaja en conjunto y bueno, no todos tienen esa mentalidad, por lo que se alcanza alguna meta, la postura de los derrotistas va a ser, bueno, pero fue suerte, fue pura casualidad, esto no fue por nuestro esfuerzo, no tiene que ver con nuestras capacidades. Entonces desanima para mantener los resultados o para dar pasos hacia adelante. Así que las personas que tienen este pensamiento, podríamos resumir que son personas que no quieren avanzar en la vida, que siempre tienen alguna excusa y que nunca van a dar el máximo de sí mismos, siempre van a dar lo mínimo, lo indispensable, lo que no implique un sacrificio de su parte. Porque si no tienen esperanza de alcanzar nada, de lograr nada, entonces tampoco van a dar mucho de sí mismos por eso. Dan como si fuera más bien una obligación, pero no tienen objetivos a futuro, no ven metas a alcanzar. Pero qué bueno seríamos que nosotros estemos en la posición de David, que Dios nos ponga por delante grandes murallas y que tengamos que entonces conquistar la ciudad, que tengamos ese desafío. A ver, podríamos preguntarnos por qué Dios no tiró los muros de Jerusalén como tiró los de Jericó. Pero la verdad es que Dios le estaba dando la oportunidad a David de conquistar la ciudad, de buscar la manera de hacerlo. Si hubiera sido tan fácil, David no hubiera aprendido el hecho de avanzar y avanzar con la seguridad de que Dios estaba con él. Qué bueno sería que cuando Dios nos ponga por delante una muralla, seamos capaces de encontrar el canal que nos lleva a la conquista.
Pero lamentablemente la mayoría de las veces no buscamos ni queremos buscar una salida. Tenemos la oportunidad de avanzar, tenemos esa oportunidad de seguir adelante, pero para eso necesitamos preguntarnos cómo hacerlo. ¿Cómo queremos dar pasos para adelante, hacia adelante, si ni siquiera nos cuestionamos cómo seguir? Simplemente abandonamos. Si David se hubiera retirado en el momento con miedo, tal vez la historia de Israel hubiera sido totalmente otra. Tenemos que tener la misma mentalidad que tuvo David. La mentalidad que dice, tengo que avanzar, y si unos muros me detienen, entonces voy a buscar la forma de seguir avanzando. Vamos a seguir leyendo del versículo 11. Dice el versículo 11, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Acá vemos cómo el rey de Irán, el rey Hiram de Tiro reconoce el reinado de David, ¿no? Y envía embajadores con regalos para construir y edificar la casa de David. Qué importante es, como decíamos, seguir adelante, no quedarnos, establecer metas a futuro, crecer, madurar, no estar siempre en el mismo lugar, no tener un espíritu derrotista que nos hace quedarnos, de decir, que nos hace decir no puedo avanzar más, todo es culpa de la injusticia social, el gobierno, la familia, el país en que vivo, sino que realmente podamos buscar el canal para introducirnos en conquistar la ciudad que Dios nos ha puesto por delante. Pero qué importante en todo esto es el reconocimiento. David ya había sido reconocido por Israel como el rey, y ahora era reconocido también por el rey de Tiro. Pero qué importante es que reconozcamos las victorias de los demás, con el fin de darles ánimo para seguir adelante. Qué importante es el reconocimiento. Cuando una persona necesita alimentarse constantemente de ese reconocimiento y no puede vivir sin el reconocimiento de los demás, es lo que los psicólogos llaman como narcisismo, ¿no? No estamos hablando de ese extremo, sino estamos hablando de ese reconocimiento que no es malo, que nos dice que vamos por buen camino. Así que quitando esos extremos, el reconocimiento es algo importante. El que ayuda a una persona, por ejemplo, que está en necesidad y recibe a cambio una sonrisa, un abrazo, una emoción de felicidad, unas gracias, lo que recibe es un reconocimiento de que lo que está haciendo es bueno y hace bien. Entonces es un premio que obtenemos que nos dice, bien ahí, vas por buen camino. Eh, Culturalmente, nosotros llamamos ingratos a aquellas personas que ni siquiera agradecen la ayuda de los demás y que no reconocen la ayuda de los demás. Así que sí será importante el reconocimiento, ¿no? Y no tenemos que tener vergüenza en recibir el reconocimiento así dado por una sonrisa, por las gracias, por una buena actitud de los demás. Por lo tanto, el reconocimiento, repito, no es algo malo. Cada vez que damos frutos, nos premia y nos anima a seguir adelante. Necesitamos, bueno, ¿no? El reconocimiento, muchos dicen, bueno, pero alcanza con el reconocimiento de Dios. Sí, es verdad, Dios, queremos el reconocimiento de Dios y es importante, pero también es importante el reconocimiento de las personas. Reconozcamos a los demás. Animemos a los que tenemos alrededor a seguir adelante, a avanzar. Esta es una práctica sana que Dios además ha llevado a cabo en el correr de todas las escrituras. Él siempre ha animado y reconocido la labor de sus siervos. Si queremos conquistar la ciudad, es importante de que hayan personas que nos estén animando y que reconozcan nuestro esfuerzo. Así que seamos aquellos que animan y que reconocen el esfuerzo de los demás para que otros alcancen sus metas también. Vamos a ver a partir del versículo 13 lo que nos dice el texto. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que les nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Vemos aquí cómo David siguió avanzando en su vida, ¿no?
al punto de que estos versículos nos están hablando de la descendencia de David, de donde proviene el futuro rey Salomón, ¿no? El rey más sabio que conoció el mundo. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a hace 2 años atrás? ¿Estamos igual o estamos peor que hace 2 años atrás? ¿Qué historias tenemos para contar? ¿Qué historias de triunfo, de conquistas tenemos para contar? ¿Qué pasos significativos hemos dado en estos últimos 2 años? ¿Estamos avanzando, alcanzando nuestros objetivos, nuestras metas? ¿Vamos hacia lo grande? ¿Vamos a alcanzar lo grande? Nos dice, la gente nos dice, ¿quién te ha visto y quién te ve? Bueno, Dios quiere que conquistemos lo que nos pone por delante, que avancemos. Nuestra vida es demasiado corta como para que pasen 2 años y que estemos en el mismo lugar o peor. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Si esta es tu situación de que no has crecido en este tiempo, ¿qué es lo que te está impidiendo hacerlo? Comúnmente le echamos la culpa al gobierno, a la situación del país, a la crisis sanitaria, a nuestros problemas de salud, a la actualidad, a mi niñez, a mi familia, al trabajo, a mi esposa, a mis hijos y a una cantidad de cosas más. Siempre estamos proyectando hacia afuera nuestras derrotas, el no avanzar, el no crecer, el no madurar. La culpa siempre es de los demás. Pero en realidad, aunque nos duela, la realidad es que somos nosotros los responsables. Tal vez una enfermedad, por ejemplo, no venga por una responsabilidad propia, pero sí es nuestra responsabilidad lo que hacemos con esa situación. Las enfermedades pueden reducir algunas de nuestras capacidades, eso es verdad, pero comúnmente somos nosotros los que dejamos que ellas se apoderen de todas las esferas, todas las áreas de nuestra vida. Tenemos tantos testimonios de personas que se han superado, que teniendo mucho menos de lo que nosotros tenemos hoy, han podido avanzar. Y cuando escuchamos, vemos o leemos de estas historias inspiradoras, parece que recargamos nuestras energías, ¿no? Que nos renovamos. Sin embargo, cuando viene la crisis, decidimos no buscar el canal para la conquista, sino retroceder. ¿Cómo estamos hoy con respecto a hace 2 años atrás? Si estamos igual o peor, este es el momento de que paremos en un mojón y digamos, voy a comenzar a cambiar, para que dentro de 2 años veamos un gran avance, lleno de conquistas, con pasos significativos, buenos para nuestra vida en general, para nuestra familia, para nuestra salud emocional, física y mental. Vamos a leer desde el versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Bueno, estamos hablando de los filisteos, ¿no? Ahora que eran un ejército bastante poderoso. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Este es un valle que está bastante cerca de Jerusalén. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Bueno, Baal Perasim significa justamente Señor de los quebrantos. Por eso es que David pone este nombre a la ciudad. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras son los lentiscos, que son unas plantas que crecen en Medio Oriente, que tienen una altura de 1 metro a 5 metros, tiene hojas verdes, y crece comúnmente en los matorrales. Es decir, es un buen lugar como para esconderse, ¿verdad? Y cuando oigas, versículo 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entre estas ciudades entre Geba y Geser hay unos 24 kilómetros, más o menos.
Geser era justamente la entrada de la ciudad de los filisteos, así que David, fíjense que persiguió a los filisteos desde Jerusalén hasta la entrada de su propia ciudad, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que tenemos todo para avanzar, porque Dios está con nosotros. David consulta a Dios y él le dice, yo te voy a dar la victoria. Podemos avanzar, y no solamente podemos, sino que tenemos que avanzar, porque la victoria está en el Señor. Y no estoy diciendo con esto que es fácil. Por el contrario, sabemos que esto es muy difícil. Cuando queremos avanzar, comienzan a venir las pruebas, las dificultades, los fracasos. Pero debemos ver estas cosas como exámenes que nos hacen pasar de grado, que nos hacen madurar, que nos hacen subir de nivel, que nos fortalecen, porque es Dios que nos necesita más maduros. Es decir, Dios nos pone esto para que maduremos, porque nos necesita con esa madurez para la próxima conquista. Nos faltan herramientas para encarar diferentes conquistas, entonces Dios nos pone exámenes, pruebas, para que avancemos. Bueno, algunas veces también Dios nos quiere redireccionar, a veces nuestro camino se desvía un poco y Dios nos pone pruebas para redireccionar nuestro camino, es decir, mira, es por acá, es por este lado que tenés que ir para poder conquistar esta ciudad, para poder encontrar el canal para tu objetivo. Imaginemos que un niño intenta atarse los cordones, ¿no? de los zapatos. Como no sabe, lo hace bastante mal, ¿no? Hace unos cuantos nudos, todos apretados. Entonces llega el padre y le explica que esa no es de repente la mejor manera de atarse los zapatos. Pero el niño ya había estado, de tanto intento, se había frustrado bastante y estaba enojado y se sentía mal. Y entonces pega un grito llorando y dice, nunca más me voy a atar los cordones de los zapatos. Bueno, frente a esta situación, todos diríamos, bueno, es una reacción común de un niño por la inmadurez de su edad, pero la verdad es que nosotros reaccionamos exactamente igual. Cuando vemos que no podemos avanzar en algo, y nos frustramos y dejamos de avanzar y renunciamos. Dejamos de intentarlo, simplemente renunciamos, no insistimos en corregirnos para seguir adelante. Y decimos, bueno, a mí me pasó una vez esto y no quiero saber más nada con eso. No voy a pasar de nuevo por lo mismo. Bueno, avancé todo lo que pude, pero en un momento vi que ya no se podía y tuve que renunciar. Hacemos exactamente lo mismo que hace un niño en esas circunstancias. Tenemos muchas veces estas actitudes inmaduras. La realidad es que no hay excusas para dejar de avanzar, no hay excusas para no avanzar, porque Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, todo es para avanzar. Tocar el suelo, cansarse, ser criticado, frustrarse, pasar por pruebas, etc. Dios jamás nos va a decir que nos rindamos. David tenía la garantía justamente de que Dios le iba a dar la victoria, y eso ya le bastaba para seguir adelante. Él le preguntó, ¿vos me vas a dar la victoria? Sí. Listo, bueno, vamos. ¿Qué hacemos que no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos proponiéndonos sueños grandes en nuestras vidas? ¿Y por qué no estamos luchando por ellos? Tenemos la garantía de la victoria en el Señor. Entonces, ¿por qué nos quejamos y echamos la culpa a los demás o a las circunstancias por no haber avanzado en nuestra vida, por no haber dado pasos importantes, por no haber crecido, ni haber sido cada día mejores cristianos, mejores personas, mejores hijos de Dios? Si tu situación es que estás creciendo y que te viste hace 2 años y dijiste, wow, todo lo que he crecido, te felicito. Porque ese es justamente el camino hacia la conquista. Pero si miraste 2 años atrás y te diste cuenta de que estabas en el mismo lugar, que estás en el mismo lugar o que estás peor, entonces este es el momento en que tenés que pensar en tu futuro, sabiendo de que siempre hay un canal que te va a introducir a la ciudad, que te va a dar la conquista, entendiendo que no sirve de nada una actitud derrotista. Tu actitud tiene que ser la de un guerrero que avanza para conquistar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Por último,
Empezar reconociendo a las personas que te rodean también, animarlas a dejarte también animar por otros, porque eso te afirma en el buen camino, eso te da ánimo para seguir adelante. Es importante de que seamos como David, que avancemos frente a las murallas, sabiendo de que se puede avanzar, de que realmente se puede avanzar, que solo tenemos que tener una buena actitud, y que tenemos que tener la meta de crecer y madurar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué ha pasado con nuestros sueños, con nuestras metas? ¿Las hemos abandonado? ¿Nos hemos frustrado y hemos huido? Y es porque no hemos visto el canal, no hemos visto la salida. Hemos dejado de reconocer muchas veces de que Dios es el que nos da la victoria. Hermanos, retomemos nuestros sueños, nuestras metas. Va a llevar esfuerzo, sacrificio, cansancio. Muchas veces vamos a caer al suelo y vamos a creer de que no hay un futuro, pero siempre hay un canal para la conquista. Que Dios te bendiga.